En este vídeo, que no os podéis perder, voy a hablar de la carga electrónica. Voy a mostraros un circuito sencillo para que entendáis, y algunos de vosotros pues ya saben lo que es una carga electrónica. Para los que no lo sepáis, es un circuito electrónico que actúa como una carga para otro. Por ejemplo, un cargador de móvil. Un cargador de móvil pues es ni más ni menos que una fuente conmutada de 5 voltios, y los fabricantes son muy espléndidos y a veces te dicen 3 amperios máximo, y te pones a someter esa fuente conmutada a una prueba, es decir, le pones una carga, en este caso una carga electrónica, y puedes ir regulando la intensidad que tiene que suministrar esa fuente conmutada sin que la tensión disminuya. Evidentemente llegará un momento en que le estamos pidiendo una corriente y la tensión empieza a caer, y esa sería la intensidad máxima. Pues bien, a veces nos encontramos con sorpresas que algún fabricante te dice 3 amperios de carga de intensidad máxima, y cuando llega a 1,5 o 1,8 amperios, pues la tensión de 5 voltios ya empieza a disminuir, por lo tanto no son 3 amperios máximo. Bien, pues eso, la carga electrónica es un circuito que me va a permitir regular la intensidad que le estoy pidiendo a un dispositivo, como estoy diciendo, a una fuente conmutada, que por ejemplo un cargador de celulares, un cargador de teléfonos móviles. Y nada, te explicaré como siempre, con todo lujo de detalles, cómo es el funcionamiento de ese circuito, cómo son los valores de la resistencia, de los transistores, etcétera, cómo elegirlo. En fin, haremos la simulación para ver cómo ajustar esos valores que teóricamente calculamos, pero después tenemos que andar tocando y modificando, y en definitiva aprender a construir y a modificar los circuitos a nuestro requerimiento, ¿vale? Así que, como siempre, no os podéis perder este vídeo. Ya sabéis, mi nombre es Aurelio Cadena, así sin más, esto empieza ya. Bien, para empezar el circuito vamos a partir de una fuente de alimentación de 12 voltios, por ejemplo, y vamos a conseguir generar una tensión de referencia, y para ello vamos a utilizar el TL431, ¿vale? Bien, entonces ya sabes que entre la tensión de referencia y el ánodo, este dispositivo trata de siempre conseguir los 2,5 voltios, y para ello regula que pase por aquí una intensidad más o menos. Bien, pues este terminal lo vamos a llevar ahí, de tal manera que entre este punto y este punto voy a tener 2,5 voltios. Vamos a poner aquí una resistencia limitadora, ¿vale?, para que circule corriente por él, y aquí vamos a hacer un divisor de tensión, porque lo que quiero crear es una tensión variable. Voy a poner aquí un potenciómetro, por ejemplo, de 10K, y quiero regular entre 0 y una tensión de 1 voltio aproximadamente. Entonces por aquí pondríamos 18K, y tendríamos entre este punto, es decir, cuando el cursor está arriba tendríamos la tensión que tengo en la resistencia de 10K, y cuando el cursor está abajo tendríamos 0, ¿vale? ¿Qué tensión tendríamos en este cursor? Pues calculamos por divisores de tensión, ¿no? Es decir, esta tensión en la resistencia, voy a llamar V1, esta tensión V1 vamos a ponerla en color rojo. Esta tensión V1, ¿cuánto vale? Pues nada, aplica el divisor de tensión, que ya te expliqué al principio del curso. La tensión V1 sería la tensión total, que son 2,5 voltios que tengo entre estos dos puntos, en las dos resistencias que están en serie, por la resistencia que quiero calcular la tensión, y dividido de la suma de las dos, ¿vale?
y esto sale 0,89 voltios, ¿eh? Casi 1 voltio. Bien. ¿Qué vamos a hacer con esta tensión? Esta tensión va a ser la tensión de mando. Vamos a llevarla a un amplificador operacional. ¿Sí? Lo vamos a introducir por la entrada no inversora y vamos a hacer que este amplificador operacional va a estar alimentado por esta tensión de 12 voltios. Vale. Podría ser una tensión mayor, de 15, de 18, incluso hasta... Los amplificadores operacionales suelen admitir hasta 35-36 voltios, ¿eh? Bien, y vamos a hacer una realimentación ahí y vamos a poner aquí una resistencia, ¿vale? Y vamos a llamar a esto punto A y vamos a llamar a esto el punto B, ¿vale? Resistencia, vamos a bautizarlas R1, R2, este potenciómetro P, esta resistencia R3, la resistencia R4, bien. Y aquí vamos a poner el punto C, ¿sí? Entonces, la tensión en el punto C va a depender de la tensión que tengamos en B y de la tensión que tengamos en A. ¿Cómo saber la tensión en C? Bien, pues una manera muy sencilla sería aplicando el teorema de superposición, que ya te expliqué en el bloque 1 del curso de electrónica analógica. Y consiste en que si yo esta entrada la pongo a masa, lo que estoy viendo es la tensión que tengo aquí a la salida en C debida únicamente a la tensión en A. Y si esto está a masa, este montaje ya lo tienes que conocer, es el amplificador no inversor. Y ya tienes que saber, o vas a la chuleta y saber la tensión que tengo en C. Y la tensión que tengo en C, debida única y exclusivamente a la tensión en A, sería la tensión en A multiplicado por la ganancia, que sería 1 más esta partido por esta. R3, R4, ¿vale? Más. Y ahora hacemos lo mismo, pero con la entrada en A. Echamos esto a masa, es decir, la tensión en A sería 0, y este montaje de aquí ya lo tienes que conocer, que es, efectivamente, el amplificador inversor. Y como es inversor, sería menos, voy a poner aquí, la tensión de B multiplicado por la ganancia, que en este caso sería R3 dividido por R4. Bien. Entonces lo que estoy viendo es que si la tensión en A aumenta, la tensión en C aumenta. Por el contrario, si la tensión en B aumenta, la tensión en C disminuye. Bien. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora vamos a poner un divisor de tensión, porque lo que quiero conseguir es aplicar esto a un transistor MOSFET de canal N, ¿sí? De potencia. Tendrá ahí su diodo de protección, ¿vale? Y ahí tendríamos la tensión, nuestra carga electrónica, y ese sería el terminal positivo. Y aquí lo que colocamos en serie con el terminal S de fuente, aquí tendríamos G, va a ser una resistencia shunt, una pequeña resistencia, ¿sí? Y su tensión la vamos a introducir por aquí, por el terminal B, ¿vale? Y esa resistencia vamos a llamarla RS de shunt. Bien, entonces todo esto va a tener dos terminales, que sería el terminal negativo, que sería la masa de este circuito, y el terminal positivo. Y esta sería nuestra carga electrónica, que sería la resistencia R5, R6. Perfecto. Entonces, lo que te dije, lo que vamos a hacer es
conectar esta carga a un dispositivo como puede ser un cargador de móviles, de teléfonos inteligentes, de celulares. Y ya te dije que esos cargadores no son ni más ni menos que una fuente conmutada. Y su circuito equivalente, el circuito equivalente de una fuente conmutada, el circuito equivalente Thevenin de cualquier dispositivo, se puede reducir a una impedancia y a una fuente, ¿vale? Entonces, esta sería la resistencia Thevenin y esta sería la tensión Thevenin, ¿vale? Entonces, esta es nuestro dispositivo, ¿sí?, que vamos a cargar con esta carga electrónica, ¿vale? Lo que tengo es que por aquí va a venir una intensidad que es la que nos va a suministrar esa fuente, y esa intensidad la va a solicitar, la va a pedir la carga. La carga es la que pide la intensidad a la fuente y la fuente es la que suministra esa intensidad. Bien, ¿cómo yo puedo ajustar esa corriente de drenador que también vamos a tener aquí y también aproximadamente vamos a tener aquí? ¿Por qué? Porque por aquí, como la tensión en C siempre va a ser positiva, porque este amplificador operacional está alimentado con tensión positiva entre 0 y 12 voltios. Entonces aquí siempre voy a tener una tensión positiva. Y aquí tengo más, entonces por aquí vendrá una intensidad. Imagínate, llamamos I1, una intensidad que vendrá también por aquí, ¿vale? Esta intensidad por aquí la despreciamos como siempre. Y esa intensidad I1 suele ser muy pequeña. Vamos a hacerla muy pequeña. Entonces vamos a poner que R3, por ejemplo, sea 220 K. Y la tensión que tengo en A, que va a estar ajustada por este potenciómetro, la tensión que tengo en A, fíjate que por aquí la corriente es prácticamente cero. Por lo tanto, este circuito no lo estamos cargando, ¿vale? La tensión que voy a tener aquí, el operacional siempre quiere conseguir que sea prácticamente igual que la tensión que tengo aquí. Este punto vamos a llamarlo D, de Dinamarca, ¿vale? Y la tensión que tengo aquí será un poco mayor que la tensión que tengo aquí. La tensión que tengo aquí en esta resistencia RDS, la tensión en B, pues le sumaríamos esta tensión, que ya digo, como esta corriente es pequeña y esta resistencia la voy a también poner pequeña, imagínate, voy a ponerla de 1K, 220K, 1K. Entonces esta tensión aquí va a ser pequeña. Con lo cual, la tensión que tengo en esta resistencia SUM, que va a venir determinada por I sub D, esta tensión será un poco menor que la tensión que tengo en D, es decir, que la tensión que tengo en A. Bien, vamos a imaginarnos una situación. Decíamos que la tensión en A puede ser entre 0 y 0,89, ¿vale? Vamos a suponer que la tensión en A son 0,3 voltios. 0,3 voltios. Bien, pues la tensión en D más o menos también será igual, porque este amplificador operacional, la tensión que tenemos ahí a su entrada, si aquí tengo, por decir algo, 4 voltios, 5 voltios, la tensión en su entrada, la tensión diferencial sería esos 5 voltios que tengo a la salida dividido de la ganancia diferencial, que es muy grande. Entonces aquí la tensión que tengo es muy pequeña, siempre que esté trabajando en zona línea, es decir, siempre que no esté saturado, que es el caso que no está saturado. Bien, entonces esta tensión se suele despreciar y decimos que la tensión en D y la tensión en A son prácticamente iguales, 0,3 voltios. Bueno, pues aquí tendríamos una tensión un poco menor de 0,3 voltios. Vamos a despreciar esta tensión de aquí y vamos a decir que aquí tengo 0,3 voltios. ¿Cuánto corriente va a circular por esta resistencia? Pues si aquí estoy forzando a que haya 0,3 voltios, 0,3 voltios partido de 0,1 son 3 amperios. O sea que la corriente por aquí
la he ajustado a 3 amperios. La corriente por aquí la he ajustado a 3 amperios. Es decir, que la fuente la estamos cargando con 3 amperios. Si la fuente puede, pues la tensión aquí, la tensión en la salida de la fuente, la tensión aquí, pues a lo mejor, si estos son 5 voltios, pues a lo mejor aquí son 4,8, por decir algo, o 4,9, ¿vale? Si no es capaz de dar esos 3 amperios, pues a lo mejor aquí lo que tengo es 3,8 voltios. Es decir, esa fuente no puede suministrar los 3 amperios, porque si es una fuente de 5 voltios, pues 3,8 ya no cumple, ¿sí? Entonces, de esta manera, lo que hago con esta tensión es ajustar qué corriente tengo aquí. ¿Y cómo se consigue esa corriente? Muy sencillo. Porque yo aquí a la salida voy a tener una tensión, ¿vale? Que va a ir determinada por la tensión en B y la tensión en A. La tensión en B y la tensión en A. Y esa tensión, gracias a estas dos resistencias, pues voy a tener aquí una tensión VGS. Cuanto mayor sea la tensión VGS, mayor corriente deja pasar el transistor MOSFET. Es decir, va a disminuir su resistencia, ¿sí? Entonces, si aquí ajusto 0, pues aquí tendríamos una tensión muy baja y el transistor MOSFET estaría al corte, no hay corriente. Vamos aumentando ahí la tensión y como tengo aquí una ganancia muy grande, pues a poca tensión que tenga aquí ya tengo tensión a la salida, ¿vale? Y de esa manera, ajustando esta tensión, ajustamos esta tensión, ajustamos la tensión GS y consigo hacer circular por ahí una corriente. Esa corriente es la que estamos forzando porque la tensión en A y la tensión en B son casi iguales, ¿sí? Además, hay un efecto de estabilización, porque si intentara aumentar la corriente I sub D, esta tensión aumenta, como estamos introduciendo la potencial negativa, tendería a disminuir y frenaría ese aumento de la corriente de drenador. Espero que lo hayas entendido, pero tenemos que tener siempre muy en cuenta que este amplificador operacional no puede entrar en saturación, porque si entra en saturación, si yo aumento aquí, él ya no aumenta y ya no consigo aumentar la corriente I sub D. Entonces es importante tener ajustadas las resistencias, ¿eh? A ver, esta resistencia de aquí, la R6, la ponemos para que la capacidad parásita que hay entre G y S, cuando disminuya la tensión, pues pueda descargarse por aquí. Y esta R5 la ponemos para que se pueda cargar la capacidad GS por R5. Valores, pues podría ser un K perfectamente y 4K7, esas resistencias. También una mejora que se podría hacer en el circuito es que para que esta tensión sea lo más estable posible, le podemos colocar aquí un condensador de 10 microfaradios, y una tensión superior a los 12 para curarnos en salud, de 16 voltios, por ejemplo. Y también para hacer que este amplificador operacional sea estable, se le suele colocar aquí en la realimentación un condensador de 1 nanofaradio, vale, y el circuito en principio lo tendríamos terminado. Vamos a pasar ahora a la simulación para que comprobemos que lo que hemos puesto aquí más o menos funciona, ¿sí? Aquí tienes el circuito de simulación. He optado por simplificar el circuito y aquí esta batería de 2,5 voltios representa la tensión en extremos del TL431. Y aquí tienes el divisor de tensión y ahora lo que tengo es el cursor en la parte de abajo. Por lo tanto, la tensión aquí que estoy midiendo prácticamente son 0 voltios, 89 nanovoltios, 0 voltios. Bien. Se me olvidó decirte que esta resistencia shunt de 0,1 ohmio
la voy a elegir de 5 vatios, una resistencia vitrificada de 5 vatios. Por lo tanto, esto implica una limitación en la corriente que va a circular por el transistor, y esa corriente va a ser de unos 7 amperios, porque si circula por esta resistencia 7 amperios, la potencia que va a disipar sería 7 amperios al cuadrado, 49 por 0.1 son 4,9 vatios. O sea que la intensidad aquí no podría ser mayor de 7 vatios por esta limitación de potencia. El transistor IRF-P260, pues no hay ningún problema por disipar la potencia que estoy midiendo con este batímetro. Fíjate que este batímetro he conectado la parte de amperios, la bobina amperimétrica, la he conectado en serie con la corriente de drenador, y la tensión que está midiendo es la tensión que hay entre drenador y fuente. Por lo tanto, nos está midiendo una potencia. Ahora mismo la intensidad que está circulando, bueno, aquí tenemos un signo menos, pero lo podemos poner al revés, porque la corriente va a ir en esa dirección, en ese sentido. La corriente son 5 microamperios porque, bueno, la tensión que tengo aquí en esta resistencia son 674 nanovoltios, prácticamente 0 voltios. Bien, pues nada, vamos a ir subiendo la tensión en el cursor, ¿vale? Y vamos viendo cómo la corriente va a ir aumentando. Si vamos aumentando, pues vemos aquí que la tensión va aumentando y la corriente va aumentando. Vale. ¿Hasta cuándo? Bien, pues fíjate que aquí la tensión son 4,89 y aquí la tensión son 4 voltios. Fíjate que aquí la tensión son 42,2 milivoltios, mientras que la tensión aquí son 62 milivoltios. Lo que estábamos hablando. Vamos a ir subiendo ahí al 27% y tendríamos 2 amperios. Y la tensión aquí 0,2 voltios, 219 milivoltios. Vamos a ir subiendo más al 51%. La intensidad son 4 voltios. Fíjate que la tensión va aumentando. La tensión va aumentando. Vamos a ir subiendo más. Llegamos a los 5 amperios. Vamos a ir subiendo. Llegamos a los 6,33. Vamos a ir subiendo más hasta llegar a los 7 amperios. Vamos más. Fíjate aquí 5,34 voltios, que tendríamos en este punto, menos 0,6, más o menos la tensión aquí son algo menos de 5 voltios entre G y S. Vamos a ir subiendo y ahí tendríamos los 7 amperios. Pero estaríamos al 81,3%. Eso quiere decir que, en principio, tendremos que poner aquí una limitación para impedir que la corriente sea mayor de 7 amperios. Entonces, ¿qué hacemos para limitar que aquí no haya más de estos 726 milivoltios? Pues tenemos dos opciones: disminuir este potenciómetro o aumentar esta resistencia. Vamos a parar el simulador y vamos a aumentar esta resistencia hasta otro valor comercial, 24 kiloohmios, ¿vale? Si ahora, con el mismo ajuste que teníamos antes, la tensión es menor, ¿vale? Y podemos tener todo el margen de maniobra. Vamos a subirlo hasta el 100%. Vamos a subir ahí hasta el 100%, a ver cuánta. Pues 7,11, vale. Estos son valores teóricos, porque ya sabes que las resistencias tienen una tolerancia, pero bueno, más o menos ahí tendríamos 7,1 voltios. El transistor estaría disipando 15 vatios perfectamente, los puede disipar, pero efectivamente hay que ponerle un radiador, un disipador de calor, el transistor MOSFET. Y nada, en principio esta sería
la máxima tensión que podríamos tener aquí, 0,7, y aquí, como veis, 0,71, 0,73. ¿Qué pasa con la fuente? ¿Qué pasa con esta fuente? Que esos 7 amperios es imposible que esta fuente los da, porque aquí tendríamos una tensión de 2,87, es decir, esta fuente caería mucho en su tensión que está proporcionando. Estaría proporcionando la tensión en este punto, ¿vale? Entonces, esta fuente en concreto, con esta resistencia interna de 0,3 ohmios, no puede proporcionar 7 amperios. ¿Dónde estaría el límite? Vamos a ver dónde estaría el límite. 3,87, todavía menos. 4,3. 4,4, más o menos podría estar ahí, podría estar ahí en 4,5 voltios, más o menos por ahí. Es decir, que esta fuente, este circuito equivalente Thevenin de esa fuente, no podría proporcionar más de 1,8 amperios, más o menos, ¿vale? Si quisiéramos que proporcionase más intensidad esta fuente, lógicamente tendría que tener una resistencia interna equivalente menor de 0,3 ohmios. Y entonces si ponemos una resistencia, por ejemplo, de 0,1, pues con 1,8 pues nos daría 4,8 voltios, podríamos incluso dar más intensidad, Llegaríamos perfectamente a los 3 amperios, ¿vale? De esa manera podemos hacer un estudio, un análisis de la fuente que estamos probando con esta carga electrónica, qué máxima corriente nos podría dar. Evidentemente, a este circuito, a esta carga electrónica, tendríamos que añadirle un voltímetro y un amperímetro, que los tienes digitales para poder conectar. Aquí puedes ver un voltímetro y amperímetro electrónico. Como ves, tienen 5 cables, 2 gruesos y 3 finos. La alimentación de este dispositivo se debe de aplicar entre los 2 cables finos, rojo el positivo y negro el negativo. Como puedes observar, entre el rojo y el negro va la alimentación, entre 4 y como máximo 30 voltios. Y luego, para medir la tensión, se hace con el cable amarillo. Y la tensión de voltímetro lo mide siempre con respecto al terminal negro. Es decir, que el positivo, para medir la tensión, la conectaríamos en el terminal donde queremos medir la tensión. En este caso, aquí dice que la máxima tensión que puede medir sería entre 0 y 100 voltios. Y por último, la corriente la va a medir con estos 2 cables gruesos. Es decir, conectaríamos en serie con la carga. Vamos a verlo. Bien, aquí tenemos nuestra fuente de alimentación que estamos analizando y aquí tendríamos toda la carga electrónica. Entonces, como ves, el terminal rojo fino va conectado a la alimentación de 12 voltios con respecto a masa. Y el terminal amarillo va conectado a este terminal que es el que nos va a permitir medir la tensión de la batería. Y como veis, los terminales gruesos, rojo y negro, van en serie con la fuente de alimentación, es decir, que la corriente que suministra esta fuente vendría por aquí, se cerraría a masa, vendría por aquí, entraría por aquí la corriente, circularía por dentro del amperímetro y retornaría al negativo de la fuente de alimentación. De esa manera estaríamos midiendo la intensidad. Una aclaración, los valores que ves aquí de tensión y de corriente no se corresponden con esta fuente de alimentación que estamos trabajando, ya que tendría que dar una tensión entre 0 y 5 voltios y una corriente que corresponda a la que demande la carga electrónica. Bien, en el caso de que quisiéramos analizar una fuente de voltaje mayor de 5 voltios, por ejemplo, de 15 voltios, vamos a parar aquí
y vamos a cambiar aquí la fuente de 15 voltios. Es evidente que si ahora ejecutamos esto, pues aquí la fuente, en vez de ser de 15 voltios, la tensión que suministra sería de 14,7 al suministrar esa corriente de 3 amperios. Pero fíjate que ahora el transistor tiene que disipar casi 45 vatios, ya que la tensión que le estamos aplicando es mucho mayor. Con lo cual tendríamos que hacer los cálculos para ver qué disipador tendríamos que emplear para poder disipar todo ese calor. Bien, pues esto es todo. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, por favor, darme por ahí un like al vídeo. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, que siempre nos ayudarás a que tengamos más visualizaciones y tengamos más repercusión, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.